Bueno, bien, muy buenos días para todos. El Señor les bendice más. A quienes no he saludado, por favor, siéntanse saludados. Me complace saludarlos. Muy bien. Venimos hablando acerca de ¿qué libro? De los Hebreos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada, a petición de alguna persona que me pidió el favor, que no pudo venir la vez pasada, pero entonces vamos a ser breve y continuar. Si bien es cierto, no tenemos ningún afán, tampoco podemos atrasarnos injustificadamente, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces el Señor les bendice más, vamos a orar y vamos a disponernos para que el Señor nos enseñe cosas maravillosas, porque definitivamente Él es bueno para con todos nosotros. Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti venimos, Señor, unánimes juntos, primero que todo para darte gracias por el privilegio que tú nos das de poder ser llamados tus hijos, Señor, porque un día te plació, Señor, invitarnos, Padre Santo, a formar parte de tu familia, y hoy te quiero dar gracias porque realmente es un privilegio que para entonces no entendí en su justa medida, Señor, pero ya hoy te ha placido, Señor, explicarme. Y yo he entendido y he vivido, Señor, el privilegio de ser tu hijo. Hoy te doy gracias, dejamos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad, permite que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, cada una de las cosas que tú has mandado a decir, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. ¿Todos tienen su Biblia? A ver, para verla, ¿de papel? Muestre. Bien, muy bien, felicitaciones. Los que tienen Biblias electrónicas, el domingo no la traigan. A los discipulados sí se permite, pero el domingo no. Bueno, muy bien. Para todos, buenos días. Para quienes nos escuchan por la internet también, les doy gracias por su sintonía. Son bienvenidos. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial en el barrio de San Fernando, aquí en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos todos. Muy bien. Ok, entonces estábamos diciendo acerca de los hebreos, que ¿qué significa hebreo? ¿Qué? El cruzador de ríos. Sí, señor. Muy bien. Es el que cruza ríos. Y habíamos visto, por supuesto, que ese río tiene un significado semántico, ese cruzador de ríos, pero también tiene un significado simbólico, ¿cierto? Justamente el que cruza ríos, como era el caso de Abraham, lo vimos de manera específica, el primer hebreo, por supuesto, pero también vimos que ese cruzar un río es una toma de decisión para querer formar parte cada vez más comprometidos en el equipo del Señor. A veces unas personas quieren entrar, mientras tanto que otras quieren salir. Uno definitivamente no entiende muchas personas, pero definitivamente yo creo que cuando uno entra y entiende, se quiere quedar, ¿no es cierto? Cuando no entiende, pues, ¿qué podemos hacer? Pero entendiendo. Ok, entonces habíamos dicho justamente que el libro de los Hebreos, dirigido justamente a ellos, a los hebreos, a los que toman la decisión de servir al Señor y están llamados a formar parte de ese equipo maravilloso que Dios tiene para hacer las cosas que Él quiere hacer aquí en la tierra. Porque a través de quién va a hacer el Señor esas cosas. De su iglesia. ¿De quién más se va a poder valer el Señor? De su iglesia. Por eso Él quiere gente que se comprometa con Él, que no solamente sea
una persona simpatizante, sino que realmente tome decisiones. Habíamos visto que el primer hebreo, que fue Abraham, tomó parte en la decisión que el Señor le hizo cuando lo invitó a dejar su tierra, a dejar su parentela, y salió de allí, de donde él se encontraba, Ur de los Caldeos, tierra por demás pagana, tierra que rendía culto a Satanás, y de allí el Señor lo llama y lo invita a que atraviese el río. Habíamos hablado de ese río, ¿era el río qué? Éufrates, muy bien, sí. Y del otro lado del Éufrates estaba ni más ni menos que esa tierra prometida en la que él habitó sin saber que esa era la tierra que el Señor le iba a dar, ¿no es cierto? De modo pues que él cruza el río y allí llega nada menos que a la tierra donde un día se construirá el templo del Señor, tierra consagrada para él. Fíjense cómo es una evolución, ¿cierto? Él sale de esa forma de ministrar, de esa forma de conocer, de dar culto a dioses extraños, y entiende el llamado de Dios y tiene el privilegio de ser el primer hebreo quien da origen al pueblo escogido por Dios. ¿Por qué escogido? Yo no sé. Un día le preguntaremos por qué escogió a los hebreos y no a los colombianos. No, pero yo creo que también los colombianos somos escogidos, ¿o no? Sí, sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces habíamos visto que Abraham decidió pasar el río y llega a una tierra de bendición. Correcto. Ahora veamos o vimos que también el pueblo judío, cuando salió de Egipto, tierra por supuesto que nosotros asociamos con el pecado en el pueblo de Israel, dice que sale y lo primero que atraviesa es el Mar Rojo, ¿verdad? Los que atraviesan el Mar Rojo es un pueblo renovado, y vimos que también poco a poco ese pueblo se fue apartando de Dios. Y ya tienen que morir todos los que salieron. Conocen ustedes las excepciones, únicamente 2 personas llegaron de los que habían salido. ¿Qué fueron quiénes? Josué y Caleb, muy bien. O sea, eran los más viejitos del grupo, todos los demás eran nuevos. Podemos decir con exactitud que el mayor tenía máximo 40 años, no tenía más. Ok, muy bien. Entonces, cruza, y cuando el Señor los entrena nuevamente, cuando el Señor quiere entregarles la tierra que prometió para ellos, después de que ellos estuvieron algún tiempo ahí en Cades Barnea, ustedes recuerdan que ellos no se atrevían a entrar, y recuerdan el por qué. Porque tenían miedo, correcto, tenían miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Si es cierto que Dios nos ofreció esta tierra, pero ¿qué vamos a hacer si son gigantes? Nos van a apachurrar, ¿cierto? Van a acabar con nosotros. Curiosamente, esas personas, esos presuntos gigantes, estaban también totalmente atemorizados de que el pueblo de Dios, por quien Dios había hecho tantas cosas, estaba a punto de pasar sus fronteras, y quién sabe qué iba a hacer de su suerte con ese Dios que ellos tenían. De modo pues que si no entraron fue porque no quisieron, ¿cierto? Porque el Señor no los llamó a ser temerosos, sino a tener un espíritu ¿de qué? Y de dominio propio. Y de dominio propio. Y es el dominio propio el que le permite a uno tomar decisiones valerosas. ¿Como cuál? Como cruzar el río, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces ahí ya vimos dos con el pueblo judío, y nosotros podemos ver qué pasó con el pueblo judío. Pasaron, entraron a la tierra prometida y se dedicaron a cultivar, ¿no es cierto? Tuvieron unos bonitos cultivos de melones, de pepinos, ¿cierto? No. Se dedicaron a una labor específica. ¿Ustedes recuerdan cuál era? En el desierto, ¿qué hicieron? Entre el mar y el río, ¿qué hicieron? Armar y desarmar el tabernáculo. Eso fue lo que hicieron todo el tiempo. Armar y desarmar el tabernáculo. Entonces estaban dedicados ¿a quién?
a Dios. Por eso le decía, después de atravesar el Mar Rojo, el pueblo fue renovado, se reinició en las cosas del Señor. Pero finalmente llegan a la tierra prometida y allí, por supuesto, es construido ¿el qué? El templo. Muy bien. El tabernáculo y el templo nunca coexistieron, ¿no? Eso lo sabemos. Nunca coexistieron el tabernáculo y el templo. Entonces allí hay un templo ahora en el que se alaba al Dios que nosotros hemos conocido. Entonces hay que atravesar el río. Muy bien. Iglesia, les decía hace un momentico que hay posibilidad de atravesar un río físico, como fue el caso de Abraham, como fue el caso del pueblo judío, pero usted y yo hoy estamos siendo llamados ¿o no? ¿Tenemos que cruzar un río? ¿Ustedes saben cuál es el río? ¿Ya lo pensaron? Quiero oírlo, a ver. ¿Cuál? No, ese río no lo vamos a cruzar. Vamos a ver. Sí pasamos, sí somos pecadores. Pero ¿saben cuál es el río que está llamado a pasar la iglesia? ¿Cuál? El bautismo. El bautismo. ¿Allá tenemos que pasar por el agua o no? El bautismo. Y una vez pasemos el bautismo, ¿estamos llamados a construir algo? Que se llama ¿cómo? Iglesia. Se llama iglesia. Estamos comprometidos. Es absolutamente claro que el que sale del bautismo no es el mismo que entró, ¿o sí? ¿Por qué razón? Porque se supone que allí, ¿qué quedó? Allá quedó el viejo hombre. ¿Y el que surge quién es? ¿Uno comprometido con quién? ¿Comprometido para qué? Para hacer su obra, por supuesto que sí. Entonces estamos viendo cómo el que pasa ríos se compromete con el Señor, ¿de acuerdo? Ok, ahí está la definición entonces de los hebreos. ¿Estamos llamados a ser hebreos? Estamos llamados, por supuesto. Me llama poderosamente la atención que ese libro bien habría podido llamarse a los judíos, ¿o no? O a los israelitas, pero no, lo llama es a los cruzadores de ríos, a los que toman la decisión de salir. Mejor dicho, ese libro está dirigido a unas personas especiales, solo aquellas que quieren formar parte del equipo de Dios, pero bien comprometidos, no cualquiera. Ok, muy bien, Juan Carlos. Ok, muy bien. Habíamos dicho también que el libro de los Hebreos podría llamarse el libro de la comparación. ¿Qué compara? Compara la antigua liturgia de los judíos con la de los hebreos, los que siguen a Dios de una manera distinta. ¿Por qué distinta, pastor? Porque es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios desconocido. Nadie lo vio. La palabra misma nos dice, a Dios no lo vio nadie. Ayer veíamos por un momento, nos explicaba Alejandro, que Moisés, vemos el relato, ¿no es cierto?, que dice que Dios pasó a su lado, él estaba metido en una cuneta, por decirlo de alguna manera, Dios puso su mano encima para que no lo viera, pero cuando se retira dice que logró ver su espalda, y eso fue suficiente para que cuando él bajó de la montaña no lo pudieran ver. Yo creo que le decía, tapen a Moisés, porque resplandecía Moisés. Definitivamente todos estamos llamados a resplandecer cuando tenemos un encuentro cercano con el Señor. De modo pues que este libro compara aquellas cosas de las que los judíos y la liturgia judía se sienten orgullosos, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el primero de ellos? Antes de la ley está Jehová, el Dios verdadero. ¿Tienen razón en eso o no? Toda la razón la tienen. Muy bien. A continuación, después de ese Dios que viene,
la ley. Muy bien, orgullosos de la ley, porque se la reveló, ¿quién? Moisés, con intervención directa de ¿quiénes? Lo veíamos la vez pasada, de los ángeles. ¿Sí leyeron el relato o no? ¿Les había quedado tarea o no leerlo? Dice que los ángeles jugaron un papel especial cuando se fue entregada la ley, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, tenemos a Jehová, tenemos la ley, tenemos a los ángeles. ¿Y quién es el personaje central de la religión judía? Una persona, Moisés. Muy bien, Moisés. Entonces, Dios, la ley, los ángeles, Moisés, el sacerdocio y el antiguo pacto. He ahí las cosas que el Señor, de las cuales se sentían orgullosos los judíos. Y llega el autor del libro, yo les he dicho y creo, pues estoy convencido de eso, que el autor es Pablo, aunque no nos lo diga ahí la Biblia, yo creo, y les decía por qué, si lo comparten está bien y si no también, porque lo que importa no fue quién lo escribió, sino que lo escribió, ¿no es cierto? Ok, muy bien, lo que escribió. Muy bien, entonces este libro de los Hebreos comienza a comparar. Y lo primero que dice es, ¿qué va a comparar? Vamos a comparar a su Dios. La idea de la comparación no es simplemente hacer un símil, ni muchísimo menos, sino demostrar que el nuevo pacto, que la religión cristiana, llenen los espacios por favor, que el cristianismo es superior al judaísmo. Y por eso los invita a ¿qué? A que pasen el río, a que crean. Todos están llamados a creer y a entender y a formar parte del nuevo equipo de Dios. Entonces lo primero que le dice es, judíos, su Dios es un Dios que nadie conoció, que habló, pero habló a través de los profetas. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Habló por medio de los profetas? Sí, pero resulta que hoy está diciendo, si bien es cierto, hablé por medio de mis siervos los profetas, considero insuficiente lo que se dijo. Y ahora he decidido ir a hablar por mí mismo. Y entonces es cuando aparece o se encarna el Señor Jesucristo, que es ¿quién? El Hijo de Dios y Dios mismo. Más adelante vamos a ver un capítulo, una entrega, un capítulo de estos que estamos entregando ahora, que se va a llamar el capitán de mi salvación. ¿Quién es el capitán de mi salvación? Jesucristo. Ok, muy bien. Entonces ya estamos viendo por qué. Y le va a explicar por qué ese Dios nuestro, que es el Señor Jesucristo, es superior a ese Dios que ellos vieron en el Antiguo Testamento, el cual no se dejó conocer. Nosotros tenemos ahora un Dios representado en el Señor Jesucristo, a quienes conocimos, quien estuvo caminando con nosotros, quien sufrió todo tipo de vejámenes en el momento de su crucifixión, que fue atacado, que fue vituperado, que fue golpeado, le dieron de puñetazos, lo escupieron, todo que él vivió justamente para enseñarnos esa sumisión absoluta en la que él vino. Vino en total humildad, pero no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Era 100% hombre, 100% Dios. Más adelante, cuando empecemos ahorita lo que vamos a ver, lo que viene nuevo, les voy a decir lo contrario. Vamos a ver. Espero no atentar contra la teología de nadie y poder explicar lo que voy a decir, por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, se dice en este libro que el Señor Jesucristo es un Dios que podemos conocer, que podemos palpar, con el que podemos conversar,
con el que se ha revelado a nosotros de una manera que nosotros podamos entender y compartir. En cuanto a Moisés, decíamos que en el monte de la transfiguración aparecieron el Señor Jesucristo, apareció Moisés y apareció Elías. Ustedes recordarán la alegría que experimentó Pedro y dijo, hagamos 3 casitas acá y no volvamos a bajar. Quedémonos aquí. ¿Qué dijo? Aquí estamos completos. Está la ley, están los profetas y está nuestro maestro. Listo. Dijo, hagamos 3 casitas y aquí nos quedamos. Pero definitivamente la voz que en ese momento se manifiesta, la voz del Padre, por supuesto, recuerdan lo que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y a continuación, ¿qué dijo? Y ese es lo importante, a él oíd, a él oíd. Ya no dijo, préstele atención aquí a los profetas, préstele atención a la ley. No, ¿qué es lo que está diciendo? A él. Y miren, quiero decirles, no porque sencillamente los profetas hayan quedado obsoletos, no porque se hayan equivocado, ni muchísimo menos, sino porque en el Señor Jesucristo todo lo que dijeron los profetas tiene cumplimiento. ¿Eso está claro? Todo lo que dijeron se cumple en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ok, bueno, muy bien. Entonces ya tenemos que está comparando y le está diciendo a los judíos justamente eso. Sacerdocio. ¿Cómo era el sacerdocio de los judíos? ¿Según el orden qué? No. El de los judíos no es de Melquisedec, ese es posterior. Tienes razón en lo que estás diciendo. Sí es un sacerdocio, pero aquí ellos estaban Leví por la línea de Aarón, recuerdan ustedes, ¿no? Leví era descendiente de Aarón. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que les está diciendo? ¿Qué característica tenía ese sacerdocio? Ese sacerdocio tenía una característica muy especial. Primero, se cumplía porque Dios lo mandó. ¿Perfecto? Muy bien. Segundo, había relevos. Había relevos. ¿Por qué razón? Porque se morían. Porque se morían. Normal, ¿cierto? Que la gente se muera, eso es normal. Ok, pero entonces viene el Señor Jesucristo y dice la palabra que Él es ahora nuestro sumo sacerdote según un orden diferente. Ya no es por el orden de Aarón ni por el orden levítico, sino por el orden de, ahora sí, Melquisedec. ¿Y quién es ese señor? ¿Quién era ese señor? ¿Ustedes recuerdan quién era ese señor? ¿Cómo lo define la palabra? Llama poderosamente la atención que todas las definiciones que da parecen de Dios, ¿no es cierto? Dice que no tenía genealogía, que no tenía, no menciona a su padre y su madre, sin genealogía, no tenía. Fuera de eso dice que no tenía principio y no tenía fin. ¿Eso qué es? Una persona tiene una característica. Rey de Salem. ¿Qué era Salem? ¿Qué ciudad termina con Salem? Jerusalén. A Jerusalén a la que se refiere. Rey de Jerusalén. De modo pues que está diciendo unas características muy especiales. Quiere decir que ¿qué? Que ese señor era Dios, hermano. Ese señor era Dios. ¿Cómo se llama cuando Dios viene a la tierra y se manifiesta durante el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Una qué? Una teofanía o una cristofanía cuando es el Señor. Parece ser que siempre que se habla del ángel de Jehová, ese es Cristo, ese es Cristo. Y este Señor que viene aquí está dándonos un nuevo orden, Melquisedec, que dice que Abraham reconoció en él una superioridad, una autoridad especial que lo llevó a pagarle el diezmo del botín recién capturado. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes de qué botín estaban hablando ahí? Claro, él acababa de vencer a unos reyes árabes que se asociaron para venir a acabarlo y robaron y se llevaron, entre otras cosas, a su nieto, perdón, a su sobrino Lot. Se lo llevaron y se llevaron su familia y todo. Y Abraham,
un hombre guerrero, ¿cierto? Él era un general, ¿verdad? ¿No? ¿Qué era? Era un hombre nómada, él no tenía ejército, no tenía nada, tenía criados, eso sí, y los cogió a todos y los me da favor, hagan si hay una espada, yo creo que tuvieron que empezar por hacerlas. Lo que sí tenía es que parece ser que era un hombre acaudalado, eso sí nos queda claro, a Abraham. Él tenía harto ganado y parece que Lot también. Entonces, ¿qué pasó? Le dice, se enfrenta con estos reyes, gana y les captura el botín, ¿cierto? Y cuando él viene de regreso, ya con el botín, habiendo liberado a su sobrino, ahí es cuando se encuentra con Melquisedec. Y en ese momento conversan, tienen una conversación. ¿Ustedes recuerdan qué le ofreció Melquisedec? No, eso fue Abraham a Melquisedec, pero Melquisedec, ¿qué le dio a Abraham? ¿Ustedes recuerdan? Pan y vino. Muy bien, pan y vino. Le dio para que reposara. Muy bien. Miren ustedes cómo lo que viene sucediendo. Está pasando y nos están enseñando más adelante. Esto está apenas una descripción. Más adelante vamos a ver en exactitud qué fue lo que pasó y por qué hubo ese relevo. ¿Por qué? Dice, porque si hay algo que se cambió es porque no estaba funcionando bien. Algo no estaba funcionando bien. Entonces viene y nos dicen, ahora de aquí en adelante su sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Ok, muy bien. Seguimos entendiendo, ¿cierto? Entonces el pacto es el sacerdocio. ¿Y el pacto cuál es? Del antiguo pacto que tenían con el Señor, Dios y el pueblo judío, cambió a uno nuevo, que es aquel que nosotros celebramos. ¿En dónde? En la cena. ¿Recuerdan que dice? Este es el nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. En mi sangre. Ok, muy bien. Si quieren tomar nota, por favor, de lo que acabo de decir, es 2 de Timoteo 4:22, Juan 1:14 al 18, perdón, 14 y 18, Isaías 9:6. Ya los había dado hace 8 días, pero como para recordárselos. ¿Qué dice Sarita? Con mucho gusto. 2 de Timoteo 4:22, Juan 1:14 y 18 e Isaías 9:6. Respecto de la inferioridad de los ángeles está en Hebreos 1:5, 1:13 y 1:6. Ahora vamos a ver una maravillosa secuencia que hay, que espero que hayan advertido. ¿Sí leyeron la carta? ¿Leyeron el libro de los Hebreos o no? ¿Comenzaron por lo menos? Miren, vamos a ver el capítulo primero y les voy a mostrar algo bien bonito. Miremos por favor, ya nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo es hijo de ¿quién? Es hijo de Dios. Perfecto, muy bien. Hijo de Dios y Dios mismo. Estamos entendiendo hasta ahí, ¿no es cierto? Miren miren lo interesante que nos está mostrando ahí. ¿Él vino a la tierra? Sí. ¿Era Dios antes de venir? Sí. Era eterno, por supuesto, era Dios. ¿Vino a la tierra? ¿Caminó entre los hombres? Sí. ¿Murió? ¿Fue muerto? ¿Fue crucificado? ¿Resucitó? ¿Y fue hecho espíritu vivificante? Hoy es dador de vida. Hoy es dador de vida. Mire qué lindo. Pero miren lo que pasó ahí. Y para que vean de qué secuencia estoy hablando. Hasta ahí ya sabemos lo que pasó hasta ese momento, ¿no es cierto? Ahora miremos por favor el capítulo 1, el verso 8. Si me ayudan aquí por favor, que no tengo mis... Ah, no, aquí está. ¿Tú qué, por favor? Repítelo.
¿De tu qué? Ah, reino. Entonces Él es rey. Él es rey. Si ven la secuencia, aquí ya por supuesto ha resucitado, ¿no es cierto? Pero nos está mostrando que hay un reino al que somos invitados. Léelo completo, por favor. Ahí está. Dios, y tiene un reino. Tiene un reino. Entonces nos está mostrando, ya vimos que Él pasó por acá, que Él pasó un tiempo determinado, 33 años, y luego es exaltado. Aquí se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado y hoy está y tiene un reino. Muy bien, 8. Y la cosa no termina ahí, o sea, nos está mostrando que hay un reino para nosotros, pero ahora nos vuelve a mostrar que es eterno, eterno, o sea que nos confirma que es Dios. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Por favor, ahí mismo en Hebreos, el capítulo 9, el verso 12. Miren esa secuencia tan bonita. ¿Qué dice? ¿Un rescate qué? Eterno. Nos está mostrando una eternidad. ¿En quién? En Cristo. Eternidad. Vino, fue eterno como Dios. Vino un tiempo acá. Hoy tiene un reino al que nos está invitando y nos está diciendo que es eterno. Entonces, ¿es Dios o no es Dios? Entonces, fíjense, cuando los judíos oyen esto, pues entonces quedan desarticulados totalmente. ¿Por qué? Porque ellos no ven ningún mérito en el Señor Jesucristo, salvo más que fue el Hijo de Dios. No, como que ni eso. De modo pues que están en el Antiguo Testamento, digamos en nuestra prehistoria, por decirlo de alguna manera. De ahí se quedaron. Pero hoy están siendo llamados ¿a qué? A cruzar el río. ¿Lo cruzarán? ¿Ustedes qué dicen? Ustedes, hay un parangón muy interesante entre el libro de Hebreos y el libro del Apocalipsis. Ambos hablan muy especialmente del Señor Jesucristo. Los dos hablan muy especialmente de Él. Los dos con enfoques diferentes, desde ángulos de vista distintos. Vamos a mirar ahora qué más ha sucedido aquí. Ok. ¿Cuál es nuestro destino? La salvación, porque nosotros vamos a ser herederos, ¿cierto? ¿Herederos de qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a heredar? Perdón la pregunta. ¿Y ese reino dónde está? ¿En el cielo? ¿Nosotros vamos para el cielo? ¿Ustedes sí saben que va a haber una tierra nueva o no? Tierra nueva, esa es la que nosotros vamos a heredar. Una tierra nueva. Muy bien, Juan Carlos. Una tierra nueva que se hará para nosotros. Sí, muy bien. Ok, hace un momentico les dije que voy a decirles algo que yo no sé cómo lo reciban, si es que los desarticula lo que voy a decir o no importa. Pero quiero contarles que el Señor Jesucristo tiene diferentísimas facetas. Mire, por ejemplo, ustedes recuerdan una parábola que hablaba de qué diferencia habría entre un siervo y el hijo del dueño de la hacienda cuando éste es menor de edad. ¿Qué diferencia hay? Ninguna, porque mientras es menor no hereda, ¿sí? Entonces nos dice eso la parábola, pero fíjense ustedes cómo nos llama la atención en el hecho
que en la comparación que nos hace. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a ser hijos por adopción, también tenemos que crecer, también tenemos que madurar para formar parte de este equipo. En otros términos, esa madurez para nosotros, ¿qué es? Pasar el río, tomar la decisión de servir a Dios profundamente, convicción absoluta. Ese es el cambio que nosotros tenemos. Hace un momentico les decía yo, mire, mejor dicho, vámonos, si no, no le demos tantas vueltas al asunto. El Señor Jesucristo bajó, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Después subió al cielo. ¿Subió o no subió? ¿Dónde subió? Desde Betania, ¿no es cierto? Dice que subió al cielo. Pero quiero contarles una cosa, y le digo que no sé si ustedes qué piensen al respecto, pero la verdad yo he oído posiciones contrarias. El Señor hoy está en el cielo y no se ha despojado de su humanidad. ¿Cómo les quedó eso? No se ha despojado de su humanidad. De su humanidad. Vamos a ver, yo sé que tengo que aclarar ese punto. Lo digo ¿por qué? Porque hay quienes creen que Él subió solo en espíritu. Pero si eso hubiese sido cierto, les voy a hacer una pregunta. Si eso fuese cierto, que Él no subió en cuerpo, la pregunta es, ¿ustedes recuerdan la muerte de Esteban? El primer mártir de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan lo que él dijo cuando lo iban a apedrear? ¿Qué dijo? He aquí que veo los cielos abiertos. ¿Y a quién? Al Hijo del Hombre. O sea que lo vio hombre. Lo vio hombre. ¿Cómo supo que era él si no tenía un cuerpo? ¿Cómo supo? Timoteo también dice que él es Dios y hombre. Todavía después, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Vamos a mirar antes, Hechos. Hechos capítulo 7, verso 56. Alguien por favor que prepare Primera de Timoteo 2, 5. $7.56. Capítulo 7, verso 56. Por favor. Veo el cielo ¿qué? ¿Y a quién allá? ¿Quién está hablando ahí? Esteban. ¿Y ve a quién? ¿Al hijo de quién? Al Hijo del Hombre. ¿Dónde? A la derecha de Dios. Ok. Entonces lo vio como hombre, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué dice Timoteo? ¿Quién lo tiene? Primera de Timoteo. ¿Jesucristo qué? Hombre. Jesucristo, hombre. Entonces no se ha despojado de su humanidad, ¿sí vieron? Se puede conocer. Se puede conocer. Cuando nosotros muramos, ahora, eso no quiere decir, y tengo que aclarar ese punto, eso no quiere decir que tiene un cuerpo igual al nuestro. No, eso sí no. Es un cuerpo diferente, es un cuerpo glorificado. Dice la palabra de Dios que es un cuerpo similar al de los ángeles. Y nos dice para que tengamos una idea, ¿qué es? ¿No es cierto? O sea, no es un cuerpo corruptible, es un cuerpo incorruptible, pero igual se puede conocer. A nosotros nos dice nuestra fe que nosotros nos vamos a volver a ver con nuestros seres que ya murieron, seres queridos que ya murieron. Y entonces pregunto yo, ¿y cómo hacemos para saber si eso no es? Si es solamente el espíritu. Yo aquí no le veo el espíritu a nadie, hermano.
Algo tiene que tener para que yo pueda saber quién es, ¿sí o no? Este es mi abuelita, este es mi papá, este es mi mamá. Tiene que ser así, esa es la promesa que nosotros tenemos, ¿sí o no? Ok, ahora voy a mostrarles algo que es el Señor Jesucristo, que todos lo hemos visto, pero que de pronto no hemos visto con ese enfoque. Ok, el libro de Génesis nos cuenta una historia sumamente linda, según la cual Jacob estaba un día cansado, una noche, y decidió ponerse a dormir y dice que cogió de almohada una piedra. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, muy bien. Y dice que durante esa noche él tuvo un sueño muy peculiar. ¿Recuerdan ustedes? ¿Era qué? Una escalera. ¿Y qué tenía esa escalera? ¿Quién subía y quién bajaba? Ah, los ángeles. Los ángeles. Ahora mire lo que les voy a decir. Espero no tocar la teología de nadie, ¿oyeron? Les quiero contar. Pero esto me lo mostró el Señor y ahí le he dado ese que dice y hay fundamento en la palabra lo que le he dicho. Ahora le voy a decir una cosa. Esto fue en el Antiguo Testamento, fue en Génesis. Pero es una manifestación gloriosa de Dios para quienes hoy buscan del Señor. Y les voy a contar por qué. Cuando el pecado nos separó a nosotros de Dios, esa relación ¿se cortó o no se cortó? Se cortó. Muy bien, muy bien. El cielo allá y la tierra acá. Pero vino el Señor Jesucristo y ¿qué hizo con esa relación? La restauró. Y nos dice la palabra de Dios, adicional a eso, y ya termino de explicar, dice que los ángeles son, el libro de los Hebreos, ¿qué dice? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué son? Dice que son espíritus ministradores, ¿al servicio de quién? De los que heredaremos la salvación. Por eso dice, ¿cuál es nuestro destino? Ya tenemos que nuestro destino es la salvación. O sea, para nosotros. Entonces miren ahorita, ¿quién fue el que unió entonces la tierra y el cielo? Cristo. Entonces Cristo es la escalera del sueño de Jacob. ¿Sí están viendo? Cristo es la escalera del sueño de Jacob. ¿Por qué? Porque él fue el único que unió el cielo con la tierra. Y dice que los ángeles, ¿qué hacían? ¿Para qué? Para servir ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién más van a servir? ¿No dice ahí el libro que está para quiénes? Para los herederos de la salvación. Nosotros. ¿Somos herederos o no somos herederos? Somos coherederos. El libro de los Romanos lo dice o no lo dice. Somos coherederos de la gloria del Señor Jesucristo. Nosotros, coherederos. ¿Por qué somos coherederos? Y ahora les voy a soltar otra todavía mejor. ¿Por qué somos coherederos? Somos hermanos con Jesucristo. Me dio un paso más. Pero por ahora somos hijos. Muy bien. El hijo, ¿dónde nace? Pues en la familia del papá, ¿cierto? ¿Dónde más van a nacer? Si no, no sería hijo de ese papá, de otro. Pero resulta que ese padre tiene un hijo. Antes, escuchen lo que les voy a decir, por favor, porque varias veces he oído esa pregunta. En la eternidad del hijo con el padre, ese hijo es unigénito. El hijo único de Dios. Pero con Cristo resucitado ya no es unigénito, ahora es primogénito. ¿Por qué razón? Porque todo el que llega a él es adoptado como hijo y por consiguiente somos hermanos de Cristo, coherederos de la gloria. ¿Entendido el concepto? Ahí ha estado siempre. Y quiero decirles, yo no había entendido eso tan simple, porque yo decía, ¿por qué dice a veces unigénito y otras primogénito?
Pues claro, porque no ve que hoy somos hermanos de Él. Y si somos hermanos, somos hijos del Padre. Por consiguiente, ¿quién es el primogénito? Jesucristo. Muy difícil. Y les digo que tomen atención y nota. ¿Por qué? Porque varias veces me han preguntado eso. ¿Por qué uno es unigénito y otro primogénito el mismo? Ahí les digo, porque ahora tiene muchos hijos. ¿Qué son quiénes? Su iglesia. Oiga, ¿qué tal esa? Y no hemos salido del primer capítulo de Hebreos. No hemos salido del primero. ¿Qué tal esa? Mejor dicho, lo que nos espera a nosotros en la iglesia es cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Sí, ayer yo se los decía aquí, ¿no recuerdan? Cuando estuvimos orando aquí un momentico. ¿Por qué estaba convencido de ustedes? ¿Se recuerdan lo que yo dije aquí? Que estoy convencido de esas tres cosas. Uno. No hemos dado el mejor de nuestros besos. No hemos tomado una copa del mejor vino. Y las mejores cosas en el Señor están por venir. Están por venir. Yo estoy convencido de eso. La iglesia del Señor está llamada a cosas maravillosas, maravillosas en Cristo Jesús. Me encanta todo esto porque definitivamente esta economía de Dios es una cosa maravillosa, es una cosa fantástica, fantástica. Miren, quiero contarles otra cosita. Miremos por favor el capítulo 42 de Job, versos 5 y 6. Yo creo que todos nos sabemos eso de memoria. Job 42, 5 y 6. Dice, porque de oídas, ¿qué? ¿Y qué pasó ahora? Mire, eso es perfectamente aplicable para nosotros. De oídas te había oído, eso lo pueden decir los judíos. De oídas te había oído, yo sabía que existías, yo sabía que eras maravilloso, yo sabía, pero ahora mis ojos te ven. ¿En quién? En el Hijo que es Dios, Hijo de Dios y Dios mismo. En el Hijo, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué razón? Ahora les decía, ese Dios de los que los judíos se sienten orgullosos es un Dios al que ellos no conocen. No lo conocen, nunca lo vieron. Es un Dios escondido. Pero ahora Él se manifestó, ahora yo lo puedo ver, yo lo puedo tocar. Él vino aquí a la tierra para que yo lo conociera, para quedarse conmigo. ¿Qué tal la diferencia? ¿Qué tal esa diferencia? ¿Si lo habían pensado o no? Entonces mire cómo los judíos en este momento se les está moviendo el piso. ¿Por qué? Porque el autor de este libro, que les repito, estoy convencido que es el apóstol Pablo, les está diciendo: judíos, su Dios es un Dios que ustedes no conocen. Vengan, los invito para que vean cómo ese Dios que no conocen, aquí lo van a conocer a través del Hijo. Del Hijo. ¿Qué tal esa? ¿Está buena o no? Quiero que miremos un momentico ahí en Génesis 28. Ya saben que está ahí, se los acabé de mencionar brevemente. ¿Quién nos está ayudando allá arriba? Desde el principio. Ya van a ver qué es. Lo acabé de mencionar. ¿Sí? A ver, ponte en pie, por favor. Entonces ya sabemos a qué iba cuando le dio sueño, recuerdan, ¿no? Acabamos de referir qué pasó.
la tierra de Abraham. Porque a nosotros nos dicen que el Dios que nosotros conocíamos en el Antiguo Testamento era el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora sí, continúa. Adelántate hasta cuando se quedó dormido y vio la escalera. 10, verso 10, vale. Escuche, y le puso a ese, ¿qué nombre le puso? La casa de Dios, la puerta del cielo. La casa de Dios, ¿sí oíste, no? La casa de Dios, ayer veíamos, la casa de Dios. Entonces, ¿dónde está la casa de Dios? Primero, ¿dónde está la tierra conectada con el cielo? Estamos aprendiendo ahora y esta tarde vamos a terminar. Donde se une la tierra y el cielo, en la casa de oración, no lo pierdas de vista. La casa de Dios. ¿Por qué es la casa de Dios? Porque dice que está a la puerta del cielo, que los ángeles suben y bajan ministrando la iglesia, ¿cierto? Entonces la iglesia está allí, alrededor, todos los que somos llamados, representados ahí por Jacob en este momento. Nosotros somos hoy herederos de esa promesa. Nosotros hoy somos herederos desde Abraham, somos herederos de esa promesa en Abraham. Y está diciendo que esa escalera une el cielo, la tierra y la puerta del cielo. Entonces eso que nosotros estamos viendo es una analogía de la casa de Dios, donde está su familia, donde está la casa, donde está la puerta para todos los que quieren entrar. ¿Quiénes van a entrar? ¿Los qué? Los hebreos. Muy bien. ¿Por qué? Ya parece que tenemos claro que es entonces un hebreo. Un hebreo es el que fue llamado a cruzar el río para ver una nueva forma de servir y conocer a Dios. Más real, más maravillosa. Es un Dios al que yo puedo conocer, un Dios al que puedo ver, un Dios con el que puedo hablar, un Dios que vino para hablarme a mí, para eso fue que vino. Vieron ustedes el principio del capítulo, ¿no es cierto? Antes habló por los profetas, pero hoy habla a través del Hijo. Dios quiera que terminando el libro de los Hebreos, vamos a ver el de Colosenses, para que ustedes vean cómo habla Dios, a ver si es cierto que el Hijo hoy nos habla o no. Colosenses, lo vamos a ver. Entonces vamos a ver, es una cosa maravillosa, cuando logremos entender cómo es que Dios nos muestra, porque dice, oiga, pero ¿cómo así? Explíqueme, alguien que me explique esto, ¿cómo es que Dios habla hoy? A mí me lo han dicho. ¿Cómo es eso que Dios habla hoy? ¿Si es cierto o no es cierto? Ya veremos si es cierto o no es cierto. ¿Usted lo ha oído? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Yo les conté que yo una vez oí la voz audible de Dios. ¿Sí se acuerdan cuándo fue? ¿Yo les conté la anécdota o no? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quieren oírla? Ajá. No, yo se las he contado varias veces, pero se las voy a contar una vez y esta vez más rápido, porque ya la saben y no quiero hacerme harto. El día que yo estaba en la oficina, un viernes, en mi oficina,
a las 10 de la mañana siempre yo tengo que hacer un alto en mi labor. ¿Por qué? Porque ahí al frente de mi oficina hay un parque y en ese parque salen al recreo los niños de un colegio. Y entonces eso es una algarabía que no me deja concentrar. Entonces yo hago un alto y me tomo un tinto frente a la ventana mirando a los niños y me río porque ustedes no saben lo malos que son los chinos, ¿oyeron? Se hacen zancadilla, se empujan, yo me divierto mucho mirándolos. Ok, estaba yo en esas, un sol resplandeciente y maravilloso cuando sonó el teléfono. Entonces yo contesto. Doctor Osorio, sí, cómo no, pues desde que entre ahí es para mí, ¿no? Porque la llamada entra por el conmutador, entonces es para mí, ¿sí? Le hablamos del jardín infantil El Gato con Botas, en el que estaba mi hija Daniela. Sarita estaba recién nacida, pero todavía no iba al colegio. O sea, Dani tenía por ahí 2 años y pedacito. Doctor, llamamos para decirle que tuvimos un inconveniente en el colegio, toda vez que la tubería del gas se explotó. Y entonces esa señora no alcanzó a decir explotó, cuando yo ya había bajado como una loca a ese edificio, ya había prendido el carro y yo ya iba por toda la autopista y recuerdo mucho que mi pie me temblaba así, así. Y dele, con el acelerador pegado al piso, a lo que daba ese carro. Y les dije hace un momentico que era un día esplendoroso, ¿cierto? Un día esplendoroso. Y entonces yo venía por la autopista y en el momento que entro en el cono de luz de la calle 127, ¿cierto? Yo iba de sur a norte. En el momento que entro debajo del puente, cuando entro bajo la sombra, queda totalmente ciego por fracciones de segundos, porque sale de un sol resplandeciente a la sombra, queda uno ciego, que la pupila se cierra enseguida. Y en ese momento que estoy yo ciego, escucho que al oído me dice, ¿es que acaso tú la amas más que yo? Así lo sé, clarito, ¿es que acaso tú la amas más que yo? Y después digo yo, ¿verdad? ¿Yo qué voy a ir a hacer allá? ¿A gritar a alguien o qué? Claro, yo digo, lo que no pudo hacer Dios, yo mucho menos, hermano. Así me dijo. Y entonces yo parqué el carro, me tranquilicé, duré unas 3 horas todavía con la pierna temblando y con beriberi. Y digo, Señor, perdóname. Perdóname, ¿por qué? Porque yo realmente creí que era yo el que la amaba, pero ahora sé que tú la amas más que yo. Y resulta que ese Dios no solamente ama a mi hija Daniela más que ustedes, sino que definitivamente es un amor eterno y es para ti y es para mí. Hoy lo podemos vivir, hoy lo podemos vivir. Vamos a leer, Dios mediante, cuando terminemos Hebreos, todavía estamos arrancando, el libro de Colosenses. De modo que si se quieren adelantar, ya saben. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, después del almuercito, continuamos y terminamos nuestro seminario. Está buenísimo. Ayer estuvo espectacular, me encantó. Quiero contarles que en gran medida lo que hoy hablamos se habló ayer aquí. Y yo le decía a mis hijas que estaban ahí, qué cosa, Dios es solamente uno. Yo ya tenía lista mi predicación y lo que dijo en boca de Fanny, se adelantó el Señor a decirnos cosas que tenía para nosotros. Hoy simplemente yo las puntualicé. Está muy bien, ok. De modo que hoy a las 2 de la tarde continúa el seminario, ya terminamos, estoy seguro que el Señor va a hacer cosas maravillosas, extraordinarias, y dentro de 8 días, el viernes a las 6 de la tarde, comenzamos 24 horas de adoración continua. Vamos a empezar a las 6 de la tarde el sábado, el viernes, y terminamos a las 6 de la tarde del día sábado. 24 horas continuas de adoración y de alabanza al Señor. Todos están invitados, no se pierdan ese banquete. Estamos siendo entrenados para tener aquí una casa de Dios. ¿Ustedes saben qué pasa con la casa de Dios? Que está unido, es una conexión directa desde la tierra hasta, mírenlo, ahí está.
24 horas de adoración. De modo pues que todos están cordialmente invitados. Las bandas se van rotando una cada hora. Se va a ver 24 bandas diferentes. Vengan, son bienvenidos. Disfruten. No se queden, si no quieren, no se queden las 24 horas. Quédese 12, o 6, o 3, o lo que quieran. ¿Cierto? O 48 horas, ojalá fuera. Bien, Sarita. Ok, bueno, muy bien. ¿Estamos entendiendo entonces? Libro de los Hebreos. ¿Vamos bien? Apenas arrancamos, acuérdense, eso se pone mejor. Bueno, bien. ¿Otro? Los bautismos creo que vamos a hacerlos en 15 días, porque como les digo, de hoy en 8, pues vamos a terminar tarde. Entonces, no el siguiente domingo, sino el siguiente, en 15 días, vamos a bautizar. Hay 10 personas para bautizo. Muy bien. Entonces las esperamos. A usted ya lo bauticé, Juan Carlos. ¿Ya se le olvidó? No me diga. Bueno, muy bien. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial, en el barrio San Fernando. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Que Dios nuestro Señor alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde, mis amados. Nos vemos esta tarde entonces.